Estamos estudiando el estudio de las 10 Sefirot. Estamos en el volumen 1, parte 2, observación interna, punto 88, título Adquirir la luz de Ruach. Al adquirir la luz de Ruach, la luz de Nefesh desciende a Jochma y Ruach se viste con la luz de la vasija de Keter. Nosotros estudiamos esto, que la luz entra hacia la vasija gradualmente a través del acoplamiento que llega al Rosh y así descienden las sefirot de Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malchut. Y en la medida en la cual lleva a cabo un sibug en el Rosh, asimismo desciende hacia el cuerpo, hacia el guf. Seguimos. Punto 88. Cuando adquiere grosor de la primera fase, la luz de Ruach se otorga sobre ella a través del encuentro de la luz superior con esta pantalla de la primera fase. Sin embargo, aunque la pantalla en la vasija de Jochma es el que extendió la luz de Ruach al Parsuf, aún así la luz de Ruach viste la vasija de Keter y la luz de Nefesh que tenía previamente en Keter desciende a Jochma. La razón de esto es que el orden de recepción de las luces es tal que las luces más importantes visten las vasijas más puras y las vasijas más bajas visten lo más grueso. En otras palabras, es el orden opuesto al invertido. Por lo tanto, Ruach, que es más importante que Nefesh, asciende y viste a Keter, y Nefesh desciende y viste a Jochma. Kiev. Что значит, что вот сначала он постигает цвет руах, а потом цвет нефеш спускается в хохму? ¿Qué significa que primero alcanza la luz Ruach y después desciende a Nefesh? La luz llega de la cabeza al cuerpo. Yo no quiero dibujar esto a propósito para que ustedes no estén visualizando un diagrama, sino que traten de realmente estar enfocados en lo que debemos de sentir dentro de nuestro deseo. Y el deseo no es exactamente algo que se puede dibujar. Yo vi que estas cosas no son tan buenas. Porque más adelante las debemos transferir hacia la sensación y lo principal para nosotros es la sensación. Así que cuando el sibug entra en el espesor del grado de Shoresh, la luz de ella pasa hacia el guf, hacia el cuerpo, y entonces llega al sibug de la primera fase, la luz que llega aquí hacia el guf, y entonces en la segunda fase ya en el rosh hace un sibug de haká y entra al guf, y de esta forma en el guf, en el cuerpo, se sienten los resultados de los acoplamientos de estas luces que tomaron lugar en el rosh. Así que del punto de la raíz entra el cuerpo y después entra al guf y se hace un sibug de haká en la primera fase y después tenemos la luz de Ruach que llega y después del segundo espesor es la luz de Neshama. En el tercer grado de espesor es la luz de Hayá y en el cuarto grado de espesor es la luz de Yehidá. Ahora, todas estas luces descendieron desde el Rosh al Guf en base al acoplamiento que toma lugar en el Rosh, en la cabeza. ¿Qué estás preguntando sobre esto? Творение делает вот первый звук на пхину шореш и получает там цвет нефеш, да, вот как вы сказали. А что дальше происходит? То есть увеличивается... La creación tiene el primer sibuk, copulación en la raíz y recibe la luz de Nefesh, Jochma y la viuda del espesor está creciendo y hace presión. ¿Cómo esto puede funcionar?
Después de recibir con el fin de otorgar esta decisión de la luz de Nefesh, entonces en el Sibuk de Haká que toma lugar en el Rosh, desciende del Rosh hacia el Guf, y el Guf, el cuerpo, recibe esta luz de Nefesh dentro. Y aquí es donde termina esto. Ahora, ¿acaso tiene un deseo adicional con una pantalla que es capaz de hacer un Sibuk de Haká con la luz de Ruach en el Rosh? Entonces, de aquí, la luz de Ruach del Rosh, entonces también baja hacia el Guf y a través de esto empuja a la luz de Nefesh que estaba en el Guf, en su grado la empuja hacia un grado más bajo y llega entonces a su lugar. ¿Qué quiere decir? Que cada luz que llega aquí viene desde Keter y la luz que estaba en Keter baja entonces al nivel inferior. Такими порциями это отмеряю, отрезаю как бы от общего света. Entonces, cada vez hay ciertas porciones de luz. En cada ocasión hay un deseo en la vasija de recibir con el fin de otorgar. Y entonces aquí entra junto con la luz, con su deseo, en este Sibuk de Haká, el acoplamiento de golpe, y recibe la luz con el fin de otorgar de esta forma. Entendemos que siempre hay 10 sefirot. Esto no es un problema, claro que siente 10 sefirot en el grado de Nefesh, después en el grado de Ruach. En cada uno es de forma independiente, como en rebanadas. Incluso la luz más pequeña no puede aparecer si no carga dentro de sí a todas las luces, pero no estamos hablando ahora de esta forma, sino que estamos hablando acerca de la luz de Nefesh, la luz de Ruach, la luz de Neshama. ¿Sí? Принимает творение в гуф. Вот что такое гуф вообще? Это какая-то точка слияния с Творцом, где я ему отдаю? Dice que el ser creado recibe en el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? El Guf, el cuerpo, es el deseo y el Rosh es el pensamiento. Así que primero operamos en el pensamiento, qué es lo que voy a recibir y cómo lo voy a recibir. Y entonces a través de yo haciendo una conexión con este mismo pensamiento, opero con el deseo mismo, ya con el Guf, con el cuerpo. Turquía 4. Good morning, Raf. Good morning, Berkeley. Buenos días, Ra. Buenos días, Clip Mundial. ¿Cuál es la razón de la importancia de la luz en las vasijas más inferiores? נמוך יותר או החלש יותר מתלבש בכלי היותר עבה. יש לנו כמה כאן כללים. כלל אחד Tenemos aquí varias reglas. La primera regla que es que con el fin de recibir una luz más grande, tiene que entonces haber una vasija, un cli más grande. ¿Qué quiere decir un cli más grande? Que es un cli con mayor espesor, mayor aviut, con pantalla y luz reflejante. Por consiguiente, la entrada de las luces hacia el cuerpo, hacia la vasija, esto llega de arriba hacia abajo. Y siempre la nueva luz, que es mayor, entra a través del Keter del Guf, y así baja en cascada a través del Keter hacia el Guf. Petactiva 19. Está escrito acá que cuando adquiere el espesor de la primera fase, ¿qué significa? Que adquiere el espesor de la primera fase. Que su deseo crece y lleva a cabo acciones con el fin de poder tener una pantalla por sobre este deseo. Y entonces quiere recibir con el fin de otorgar dentro de este espesor, de este aviut de la primera fase de Aleph. Entonces hace un Sibuk de Haká, un acoplamiento, y la luz desde el Rosh de la cabeza baja hacia el Guf, hacia el cuerpo, de
un potencial hacia algo práctico. El guf ya es algo práctico y de esta forma recibe la luz de Nefesh. ¿Y cuál es la luz de Ruach? Hubo la luz de Nefesh y entonces después llega la luz de Ruach. Si él lleva a cabo un sibuk de Haká sobre el espesor de la primera fase, entonces ya tiene una pantalla y un cierto espesor, una viud, y lleva a cabo un sibuk de Haká. Y entonces esta luz que se recibe en el primer grado de espesor, a esta se le denomina Ruach. Es realmente interesante. Él escribe que primero se recibe la luz de Jochma en la primera fase. Sí, así que en el Guf esto baja a través de Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malchut, que está en el Guf. Petak Tikva 17. ¿Hay una partida de la luz entre cada estado? Es correcto, pero no estamos estudiando esto ahora. Ahora, por el momento, no. Esto es más adelante en la purificación de la pantalla. Ya vamos a estudiar esto. Aprendemos que en la primera fase de la luz directa hay diferencia entre Malhut y Binah, pero aquí la recepción de las luces no es tan clara. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo entre cada fase, entre Nefesh y Ruach? Solo diferentes grados de espesor, grados mayores de espesor. Todo en conjunto, la luz viste al deseo. Y no estamos hablando acerca de la cualidad de la luz y la cualidad del deseo, sino que estamos hablando acerca de la luz superior que entra en el deseo que está en el Kli. Y tienes razón que hay muchas preguntas aquí, que en el Kli cada discernimiento es un discernimiento por sí mismo e incluso opuesto a su sefirá, pero esto no lo estamos estudiando aquí. Es una buena pregunta. Adelante, Gilad. 89, título. Al adquirir Neshama, se viste con la vasija de Keter. Ruach desciende a Jochma y Nefesh a Binah. 89. Posteriormente, cuando su pantalla adquiere el grosor de fase 2, se considera que la pantalla está en la vasija de Binah. Por el encuentro de la luz superior con esta pantalla, la luz de Neshama se le otorga, que es más importante que las luces de Ruach y Nefesh. Aquí también recibe la luz de Neshama en el lugar más puro, es decir, en la vasija de Keter. Esto es porque la luz de Nefesh es el más bajo de todos, que está en la vasija de Jochma, desciende a la vasija de Binah, donde hay una pantalla de fase 2, que ahora es la vasija más gruesa. La luz de Ruach desciende de Keter a la vasija de Jochma, y la luz de Neshama es la más importante de ellas. Viste la vasija de Keter, la más refinada de ellas. Sí, entonces podemos ver que esto continúa en este mismo flujo, de un estado a otro, del más ligero al más pesado, del discernimiento más en purificación, y así es como continúa. 90. Título. Al adquirir la luz de Hayá, viste a Keter, Neshama desciende a Jochma, Ruach a Binah y Nefesh a Serampin. 90. Cuando la pantalla adquiere el grosor de la fase 3, se considera que la pantalla ahora está en la vasija de Serampin, que es la fase 3. Luego, por el encuentro de la luz superior con esa pantalla de fase 3, se le otorga la luz de Hayá, que es más importante que la luz de Neshama. Por esa razón, debe recibirse en la vasija más pura. En consecuencia, la luz de Nefesh, la más baja de todas, desciende de la vasija de Binah, la vasija que ahora es la más gruesa de todas,
siendo la vasija de Serampín, donde la pantalla de fase 3, la luz de Ruach, que está en Jochma, ahora descienda a Binah, y la luz de Neshama, que está en Keter, descienda a Jochma. La luz de Hayá es la más importante de todas. ¿Viste la vasija de Keter? Así que nosotros podemos visualizar estas cosas como descendiendo en base a los grados, si fuéramos a dibujarlo frente a nosotros, como Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malchut dentro del Parsuf, y entonces la luz desciende, desciende y desciende. Y es más correcto para nosotros visualizarlo dentro de nuestros deseos. ¿Cómo es que nosotros podemos sobreponernos a cada deseo que está dentro del Parsuf para otorgar hacia los demás? Y entonces, así liberarse a sí mismo para que entre la luz superior e incluso el deseo más inferior va a otorgarle a los demás y va a ser espacio para una luz más superior y así en consecuente. Debemos de visualizarlo de una forma de la sensación emocionalmente y no como un diagrama. Traten de pensar de tal forma y así vamos a estar más cercanos a la verdad. Yo veo a muchas personas en mi vida que saben cómo dibujar a todo el estudio de las 10 Sefirot de una forma muy hermosa, y es como que digamos que es tan hermoso y tan claro y se puede ver en papel, pero está claro para nosotros todas estas cosas aquí entre medio, pero no está claro, solo está en papel. Y aquí, como nos dice, debes de escribirlo en las tablas de tu corazón, en la tableta. Debemos de escribirlo en nuestro deseo. Y por consiguiente, todo lo que nosotros vemos aquí en el texto, hay que tratar de visualizarlo y sentirlo en nuestra emoción. ¿Está bien? Toronto 2. Emotionally, this sounds like evolution. Rab, emocionalmente suena como una evolución. ¿Quién? Debemos tenerlo así en un momento. Sí, Queens. Да, Раф, вопрос. Он сам по себе не появляется, пока свет не входит в него? Я не слышу, что ты говоришь. Вьют в хлеб, No escuché lo que decías. пока свет не входит в него. ¿Quién? Без экрана не происходит La звука? viud en la vasija hace que la luz entre. No, ¿cómo Si puede la haber un Sibuk vasija sin no una hay pantalla? un receptáculo. La viud es más importante que la pantalla y la luz es más importante que el deseo. Sí, Petach Tikva 6. Para describir esto internamente podríamos decir que el espesor de la pantalla es la importancia del creador que se eleva. Sí, sí, Kiev. Что я должен представить это себе, как я в общем желании освобождаю место, чтобы отдавать товарищу. Usted dijo ahora que necesitamos describirnos a cada uno el deseo general y hacer un lugar para otorgarle a los amigos y sobreponernos a otorgarle. Es así. No, tú comenzaste de forma correcta y así debemos de pensar. ¿Cómo en mi deseo hago espacio para los demás y en ese espacio en el cual libramos espacio del amor propio para el amor a los demás, aquí más adelante descubrimos al Creador? Muy bien, así debemos de pensar. Si nosotros pensamos de tal forma, esto es muy rápido, de forma muy rápida vamos a llegar no solo a aprender lo que está escrito en el libro, sino que lo que debemos de sentir lo que está sucediendo en nosotros. עוד צדי א'. Ok, ¿dónde nos encontramos?
91. Cuando se adquiere Yehidá, se viste en Keter. Luego Hayá desciende a Jochma, Neshama a Binah, Ruach a Serampin y Nefesh a Malhut. Punto 91. Cuando la pantalla adquiere grosor de la cuarta fase, se considera que ahora la pantalla está en la vasija de Malhut, que es la cuarta fase. En ese punto, a través del encuentro de la luz superior con esta pantalla de la cuarta fase, la luz dirigida es la más importante. Se le otorga. Por esa razón, recibe en el lugar más puro, es decir, en la vasija de Keter. En consecuencia, la luz de Nefesh, la luz más baja, desciende a Serampin, a la vasija de Malhut, con una pantalla de la cuarta fase, la más gruesa de todas. La luz de Ruach desciende de Binah a la vasija de Serampin, la luz de Neshama desciende de Jochma a la vasija de Binah, y la luz de Hayá desciende de Keter a la vasija de Jochma. Luego, la recién llegada luz de Yehidá viste a Keter. Ahora toda la luz de Naranjai alcanzó su vasija apropiada en la que se le atribuye. Así es como nos movemos de un discernimiento hacia como una fase hacia la otra fase. Solo necesitamos ver que no es importante para nosotros Keter, Jochma, la luz de Nefesh está en el, luego la luz de Ruach y luego Keter y así. Solo depende del espesor y de la pantalla dentro de la vasija. 92. La diferencia entre la influencia de la luz y el Hitlatshut de la luz. 92. Ahora ves la gran diferencia entre el orden de vertido de la luz superior en el Parsuf y el orden que viste la luz en las vasijas. El dador necesita fase con más grueso, una fase con más grosor, porque la luz de Yehidá puede venir al Parsuf solo cuando tiene una pantalla en la vasija de la cuarta fase. Antes de esto, cuando tal grosor no estaba presente allí, sino un grosor más delgado, es decir, la de la fase 3, era imposible que esta importante luz llamada Yehidá se vertiera en el Parsuf. Sin embargo, cuando esta importante luz es atraída hacia el Parsuf, no está vestida con la vasija de la cuarta fase, sino con el más puro de todos, es decir, la vasija de Keter. Significa que la luz siempre viste la vasija de Keter y luego pasa hacia Malhut. Y de esa manera tenemos diferencia en lo que él escribe en los títulos. Veremos la diferencia entre la importancia de la luz y la vestimenta de la luz. Todas las luces que vienen al Parsuf son recibidas solo en la vasija de Keter. 93. De la misma manera, la luz de Hayá, que solo se vierte en una pantalla de la vasija de Serampin, es decir, en la fase 3, cuando se viste en el ser emanado, no se viste en la vasija de Serampin, sino en la vasija más pura, es decir, la vasija de Keter, como hablamos anteriormente. Es lo mismo con la luz de Neshama, que solo se vierte cuando hay una pantalla de grosor Bet, fase 2, en la vasija de Binah. Sin embargo, cuando está vestida en ella, se viste solo en la vasija de Keter. Del mismo modo, la luz de Ruach, que solo se vierte en una pantalla de la primera fase, en la vasija de Jochma. Cuando lo viste, no viste a la vasija de Jochma,
sino en la vasija más pura, es decir, en la vasija de Keter. Por lo tanto, todas y cada una de las luces que vienen al Parsuf primero llegan en la vasija de Keter. Como hemos dicho, que cualquier receptor recibe solo en la vasija más pura. Es así, aunque el vertido llegó a través de la vasija de mayor grosor. Tampoco veo preguntas acá. Veremos si hay preguntas de lo anterior. Rab, ¿qué está sucediendo aquí con las pantallas en este proceso? La pantalla es relativa a las vasijas de las cuales hablamos. Cuando la luz entra hacia la vasija más interior, entonces, ¿acaso la pantalla más grande opera aquí? Por supuesto. Mientras más baja es la vasija, la pantalla debe ser más fuerte porque requiere un espesor más egoísta, una restricción y una pantalla más fuerte. ¿Y hay una pantalla en todo el clic, que quiere decir también en Keter? Hace algunos años no se puede decir que no. Pero digamos, la luz de Neshama entró. Así que el masaj siempre se encuentra en la vasija más inferior. Sí, la pantalla trabaja con la luz mayor y ahora entra al mayor espesor que es revelado y se ocupa. No hablamos aquí de luz reflejante. De acuerdo. No importa en esta parte. ¿Puedo preguntar también? Hay una sensación aquí que este mecanismo, que hay una seguridad de mecanismo en Vejina Dalet, ¿es correcto? Sí, con la cuarta fase. Gracias. ¿Cuál es el aspecto de la división entre las vasijas que jalan la luz y las vasijas que reciben la luz? ¿Cómo se siente esto? ¿Acaso se siente esta división? Sí, es una gran diferencia porque las vasijas que jalan la luz son vasijas más espesas, con mayor pantalla. Las vasijas que reciben la luz son más refinadas, más puras, en las cuales la luz se puede vestir y acercar. Y son más cercanas a nosotros. Es el orden opuesto de las vasijas con la luz. Y el parsuf que jala la luz y la recibe, ahora hace una diferencia entre esto es lo que yo recibo y así es como lo debo de jalar. ¿Hay este tipo de división? Sí, por supuesto que son vasijas diferentes, sí. Digamos que nosotros sentimos que hay un deseo con el que estamos trabajando con un deseo en específico, hay una sensación de esto. Y aquí nos describe una cierta división donde hay distintas sensaciones simultáneamente, ¿es así? Hay vasijas que son de recepción y vasijas de otorgamiento, hay diferencias. ¿Y la persona está consciente de ambas de forma simultánea? También en nuestra vida puedes decir lo mismo. Cuando alguien te da algo sabroso, tú recibes y disfrutas. Y cuando se da una conexión en la cual yo disfruto y no hay conexión, no. Hay estas vasijas y la otra. Mac 3. Экран приобретает уровни. Это уровни отмены перед товарищами? ¿Quién? La pantalla adquiere grados. ¿Acaso son grados de anulamiento? Correcto.
Petah Tikva 35. Gracias, Rab. ¿Cómo es que podemos estar mejor dirigidos durante el estudio de test? ¿Qué pedimos del estudio? Durante el estudio de test, nosotros podemos medirnos cada vez cuánto podamos realizar lo que está escrito en test. ¿Dónde están mis deseos? ¿Dónde están mis conexiones con los amigos? ¿Cuánto yo puedo otorgarles a ellos y a través de ellos hacia el Creador? Eso es lo que tiene que ser importante para mí. Y luego yo veo, estoy otorgándole a ellos. Y con esto yo recibo cierta luz. Se deben hacer esfuerzos para describir estos asuntos. Incluso si estoy un poco incorrecto como un niño, no importa. Con esto se realizará ciertas acciones que gradualmente nos harán adquirir la mente y nuestras vasijas se desarrollarán. Y esto es lo que debe ser realizado para el desarrollo de nuestras vasijas. Es la única manera en la que nosotros podremos aprender a hacer los esfuerzos para describir esto. ¿Tú te preocupas en entender esto? Así que debes describirlo entre nosotros. Y de cierta forma sucederá en la búsqueda. ¿Dónde está el espesor? ¿Dónde está la luz, el refinamiento? Más, menos. ¿Cuál es la intención de recibir, la intención de otorgar? Todas estas cosas debemos realizarlas entre nosotros. Cuanto más seamos capaces de realizarlo, no importa si hacemos las cosas incorrectamente, es imposible sin errores. Así toda la realidad es construida a través de todos estos estados. Moscú 1. Да, Рав, спасибо. Но вот связь между нами, мы же видим. Sí, Rab, muchas gracias. La conexión entre nosotros, a fin de cuentas nosotros vemos que cuando nosotros reforzamos esta conexión entre nosotros, también así el mundo alrededor mío cambia. ¿Acaso esto es una prueba de que yo tengo una mayor fuerza de conexión aquí? Yo no sé cuáles conexiones. Dices, tú debes estar en nuestras conexiones, en las sensaciones mutuas y luego verás, continuaremos. Punto 94. Los círculos no reciben luz superior porque no tienen grosor. 94. De lo anterior se puede deducir por qué los círculos no reciben ningún vertido de la luz superior, sino que deben recibir todas sus luces de la luz de la línea. Es así, aunque las vasijas de los círculos preceden a las vasijas de rectitud de la línea. El asunto es simple. No tienen ningún grosor porque sus 4 fases son iguales. Por lo tanto, solo las vasijas de rectitud en la línea, que sí tienen un grosor de la pantalla, son vertidos por la luz superior y los círculos reciben de ellas. Lo que sucede es muy interesante. Puedo pensar que es lo opuesto. Los círculos son más altos que la línea y las líneas quizás influencian de retorno a los círculos. Aprenderemos más de esto. Lee de nuevo. Nuevamente, punto 94. Los círculos no reciben luz superior porque no tienen grosor. De lo anterior, se puede deducir por qué los círculos no reciben ningún vertido de la luz superior,
sino que deben recibir todas sus luces de la luz de la línea. Es así, aunque las vasijas de los círculos preceden a las vasijas de rectitud de la línea. Esto es un asunto simple. No tienen ningún grosor porque sus 4 fases son iguales. Por lo tanto, solo las vasijas de rectitud en la línea, que tienen grosor de la pantalla y espesor, estas son vertidas por la luz superior y los círculos reciben de ellas. Ala. ¿Quién? Adelante. ¿Puedo preguntar? ¿Acaso es correcto durante toda esta lectura transferir esto a alguien en la decena y a nuestras relaciones? Cuánto nosotros podamos aparentemente estar como niños con juguetes, no es real. Vemos que es un juego, algo que es muy importante, la preparación para la vida. Así debemos describir estas cosas que aparentemente ocurren en nosotros. Vamos a ver como soldados que están entrenándose a sí mismos para el campo de batalla. Entonces ellos hacen cosas que aparentemente lo llevan al correcto estado. ¿Es correcto hablar de estos discernimientos? No, porque podemos confundirnos uno al otro. Es algo que debemos verlo, que no podríamos aceptarlo como la verdad. Punto número 95. Cualquier grado que recibe de otro y no tiene ninguna forma de otorgamiento en sí mismo se considera nefesh. 95. Por esa razón, la luz de los círculos se considera la luz de nefesh. La regla es que cualquier grado sobre el que no se vierte en la luz superior, pero recibe su iluminación de otro grado, esa luz se llama luz de nefesh o luz femenina. Debido a que los círculos no reciben la luz superior, pero reciben su iluminación de la línea, se les considera como luz femenina o luz de nefesh. También se ha explicado acerca de las vasijas de rectitud que si todo el grosor en la pantalla hubiera sido purificada, entonces la influencia de la luz ya no está allí. En ese estado, todo lo que tiene es la iluminación del grado anterior, por lo tanto se llama luz de nefesh. Bien, veamos Kiev. Querido Rab, no es tan claro quién no tiene la cualidad de otorgar. Tienes razón, a Nefesh se le llama la luz más pequeña que ilumina incluso sin una pantalla y sin espesor y ni acoplamiento de golpe ni nada, sino que simplemente ilumina de esto de que el superior quiere iluminar hacia el inferior para darle vida. Y por eso a tal luz la llamamos la luz de Nefesh. Y no es la misma luz de Nefesh que recibimos, digamos, en la fase de raíz, en donde por lo menos ahí hay alguna pantalla, algún espesor. No, la luz de Nefesh es la luz más pequeña que ilumina. Tú ves cómo nos dice aquí en el título, cualquier grado que reciba de otro y que no tenga ninguna forma de otorgamiento en sí mismo, que quiere decir que no tenga pantalla ni luz reflejante, sino que lo que le ilumina desde arriba a alguien, entonces esta luz que ilumina se considera la luz de Nefesh.
או בעיגולים לא צריך להיות צמצום, כי אין שם הרגשת האביות. No, aquí tiene un simsum, tiene que haber una restricción porque no hay ninguna sensación de espesor, que los círculos solo están acomodados como causa y efecto y la pantalla va en base al espesor, tanto como el deseo de recibir, hace la restricción y pone una pantalla y luz reflejante. Los círculos aparentemente se adjudican a la relación del creador a los seres creados y la rectitud es del ser creado hacia el creador. ¿Está claro? Bien, Petah Tikva 13. Pregunta, ¿cómo vislumbrar los grados de espesor? Otra vez. ¿Cómo imaginarnos los grados de espesor en la actitud hacia cada amigo o en la relación con la decena general? Aún no podemos, ya lo dije varias veces hoy, que nosotros aún no podemos medir los grados de espesor porque aún no tenemos restricción ni grados de espesor, sino que solamente sentir que es cercano a nuestro ego o más lejano a este, pero medirlo aún no podemos por el momento. Nikolai Sochi. Величие Творца, потом про лавку прочитали. Сейчас тест. Вот вы сказали играть в состоянии. Aprendemos de la grandeza del Creador en el artículo en test. Y usted dice en estos estados que nosotros deberíamos enfocarnos de todas estas partes de la lección y ¿qué debemos enfocarnos? En la sabiduría de la Kabbalah no hay nada que no pertenezca al todo. Digamos que aquí podríamos estudiar incluso partes adicionales de la clase y todas estas te hacen influencia a ti y en la medida de tu realización, de qué tanto te quieres conectar con los amigos y a través de ellos al Creador, de tal forma se va a llevar a cabo en ti. Moscú 7. Да, здравствуйте, Раф. Moscú 7. То, что написано в 95-м пункте, можно ли сказать, что Hola, Raf. в каком бы состоянии человек ни находился, он может начать... Está escrito en el punto 95. ¿Es posible decir que no hay un asunto en que la persona se sienta en un ascenso antes de la iluminación? Correcto. Ok, yo creo que entonces pasamos a preguntas de mujeres. Primero tenemos a Estados Unidos Noreste. El aviut es la resistencia a la conexión con la pantalla. Debe haber una dureza de la pantalla. El espesor tiene que medirse en base al kashut, a la dureza de la pantalla, que tanto como quiere recibir, en esa misma medida rechaza. ¿Tenemos tiempo para las mujeres o continuamos un poco más? Continúa un poco más, por favor. Capítulo 9 explica que en todas las sefirot consiste en 10 sefirot internas y indefinida e incesantemente. Todas 96. Hay una ley maravillosa en los mundos superiores que en cada sefirá que elijamos examinar encontraremos 10 sefirot internas. Si tomamos una sola sefirá de esas 10 sefirot internas, encontramos otras 10 sefirot internas dentro de la primera sefirá. Además, si tomamos una sefirá de las 10 sefirot internas, una vez más
encontramos 10 sefirot en ellas, que están dentro de las internas previas y así incesantemente. Sí, siguiente, porque no veo preguntas. 97. Cualquier luz que pasa por los grados deja su raíz en cada grado que pasa. Entenderás la razón de esto de acuerdo con la regla de que no hay ausencia en la espiritualidad. Explica que es imposible que haya algún tipo de luz en el inferior que no exista en todos los superiores, por encima de él hasta Ein Sof. La razón es que incluso una iluminación muy pequeña que emerge en el grado más bajo en los mundos debe surgir de Ein Sof y viajar a través de todos los mundos y grados antes de ese grado bajo hasta llegar allí. Debido a que esta iluminación desciende a través de los grados, no puede estar ausente del primero cuando pasa al segundo y ausente del segundo cuando pasa al tercero y así sucesivamente hasta que llega al último grado que la recibe. Los objetos corporales se mueven de un lugar a otro. Sin embargo, eso no es posible en absoluto para las entidades espirituales, donde no hay ausencia ni reemplazo. En cambio, cuando una iluminación viaja a través de un cierto grado, aunque solo sea de pasada, adquiere su lugar allí. No hay preguntas. Bien. ¿Qué significa que cada grado entonces, cada luz que llega hacia nosotros desde Ein Sof, desde el infinito, esto baja a través de cascada por todos los grados y todos estos grados también permanecen y también descienden hacia abajo con la luz. Así que todos los grados desde Ein Sof, desde el infinito, están llenos de luz que se transmite hacia nosotros y dependiendo de qué tanto recibimos la luz desde abajo, así llenamos a todos los sefirot que nos preceden. Florida. Говорим, что когда мы говорим, что в кетер спустился свет, скажем, рог, то этот кетер уже не тот кетер, который был. Decimos que Keter y la luz de Ruach entra. Entonces no es el mismo Keter que obtiene la luz de Neshama. ¿Hay algo más que diferencia la Sefirot? Sí. Continuemos. Punto 98. Una luz que aparece una vez en un grado permanece allí por toda la eternidad. La entrada y transferencia al siguiente grado no disminuye la luz que ha adquirido su lugar allí, de alguna manera. Más bien, es como encender una vela de otra sin disminuir la primera. Aquí también, cuando la luz abandona el primer grado y desciende al siguiente, la luz permanece completa tanto en el primero como en el segundo. Asimismo, cuando entra en el tercero, la luz no se mueve del segundo en absoluto. La luz está completa tanto en el segundo como en el tercero. Pasa de la misma manera por todos los grados que preceden al último grado, siendo el receptor real por el cual la luz bajó de Ein Sof, fijándose en todos ellos. La razón de esto es que no hay ausencia en lo espiritual.
Cualquier luz que brilló en una fase espiritual, una vez no se moverá de esa fase nunca, ni siquiera un poco. Moscow 1. Moscú 1. Есть ли такое, что ощущается именно проходящий свет, а не тот, который вызвал это прохождение? ¿Puede haber un estado en donde se sienta la luz que está atravesando y que no invita a otra luz? Se siente la misma luz que está dentro de la vasija. No puedo decir nada adicional. Nosotros debemos de darle espacio a las preguntas de las mujeres. Por favor, mujeres. Moscú 18. ¿Cuál es la diferencia entre el espesor de la pantalla y el espesor de la vasija? ¿Cuál espesor debe tenerse para revelar la mayor luz? El espesor de la vasija es el espesor del deseo, del Malhut en la vasija, y el espesor de la pantalla es el espesor de esa misma fuerza que está en oposición a la vestidura directa. Siguiente. De Darón, ¿cómo de diferentes discernimientos podemos expresar distintas luces como Nefesh, Ruach, etcétera? Es que el ser creado siente diferente y ¿cuál es la diferencia? Claro que de forma distinta. Es así como nosotros sentimos todas las cosas también distintas. Es como estas vasijas espirituales que están por fuera, son todas distintas una a la otra y se revelan de forma distinta también. Y cargan en ellas mismas muchos distintos discernimientos. Moscú 18. ¿Cuál es la diferencia entre la restricción y el crecimiento del espesor? La restricción y el incremento de espesor. La restricción debe ser sobre todo el deseo y el espesor que se revela. Este es el que invita una respuesta de la vasija llamada la pantalla y solo puede ser en cierta parte del espesor. Mach 25. ¿Cómo la pantalla adquiere grados adicionales de espesor? No es la pantalla el masaj, sino que el Malhut. Ella es la que determina si, digamos, determina que puede ser una restricción sobre todo su deseo. Entonces, más adelante puede determinar que tanto a través de estos deseos, más allá de la restricción, es que aquí aún puede otorgar más para trabajar de una forma inversa, de recibir con el fin de otorgar. Y entonces Malhut aquí determina, y a esto se le llama la altura del masaj, o el espesor del masaj. Mujeres hebreo, en la descripción del Parsuf, ¿podemos describir en la decena o en el sistema de diseminación o en ambos? ¿Otra vez? Como describimos el Parsuf, ¿describimos un sistema en las decenas o en la diseminación o en ambos? No, la descripción del Parsuf es solo dentro de la decena. Tanto como nosotros podamos estar conectados el uno con el otro y a través de nuestra conexión de otorgarle al Creador. Más de mujeres hebreo, ¿cómo durante el estudio de TES podemos progresar a través de todo el sistema general al final de la corrección? Nosotros en el estudio del test estamos jalando a las luces y no estamos conscientes incluso que estas luces expanden en nosotros a todos los deseos. Todos estos aspectos de la luz, desde la luz de Nefesh, desde lo más pequeño, porque nosotros no lo jalamos aún a través de la restricción e intención, pero lentamente, gradualmente, esto nos acerca a un estado en el cual vamos a ser capaces de, a fin de cuentas, de llegar a una pantalla y entonces llevar a cabo acciones espirituales. Estados Unidos Oeste 2.
¿En cada grado se contienen las 4 luces? Cada grado incorpora dentro de él y realmente incluye a todas las luces y a todas las vasijas hasta su propio grado. Moscú 18. Aprendimos hoy día que mientras más espeso es el deseo, más luces mayores pueden ser jaladas. Lo mismo sucede en la decena. Mientras más dificultades y problemas tenemos, más oportunidades tenemos de sobreponernos a nuestro deseo de recibir. Correcto, y también hay mayor oportunidad de ser llenados con la luz superior. Si ustedes se conectan por encima de su deseo egoísta, que los rechaza. Y en esta conexión ustedes quieren otorgarle contento al Creador, así como buenos chicos. De Chile 1, ¿hay una conexión entre las luces de Adam Kadmon y el espesor de los círculos? ¿Otra vez? ¿Hay una conexión entre las luces de Adam Kadmon y el espesor de los círculos? Están unidos juntos estos sistemas de círculos y rectitud, pero en la conexión ya estudiamos nosotros que es una conexión así como la luz de rectitud y la luz de los círculos. Y ya estudiaremos más en el futuro también acerca de cómo esta línea de rectitud llena a los círculos, pero finalmente, en el fin de la corrección, la luz de la línea de la rectitud llenará a todos los círculos. Siguiente. ¿Cuál es exactamente la refinación y la purificación? La purificación es que la vasija pierde fuerza y ya no puede recibir con la intención de otorgar y entonces se purifica, se hace más delgada. Mujeres hebreo, cuando el espesor se iguala uno al otro, ¿qué se decide que la recepción sea con la intención de otorgarle al Creador? ¿Qué es lo que previene? ¿Qué deseos previenen? Lo que determina, no entendí la pregunta. Cuando el espesor y la dureza son iguales uno al otro, ¿qué decide la recepción para el beneficio del Creador? La pantalla es la que determina. Yo no entiendo la pregunta. La pantalla es la que determina. Tanto que haya aviut, un espesor de una pantalla mayor, entonces yo puedo recibir con la intención de otorgar. El aviut, el espesor de la pantalla, es lo que se convierte en purificación, en refinamiento. De Caucásico 1, si siento que un amigo está disfrutando el otorgar, ¿significa que él está otorgando? Aún no podemos decirlo de tal forma, pero podemos relacionarnos, digamos así, pero no decir que esta es la verdad. La verdad se revelará más adelante, porque por ahora aún no estamos en el mundo de la verdad. Moscú 18, ¿cómo los círculos dependen de la rectitud de las líneas? ¿Qué depende del superior y qué depende de mí? Todos somos dependientes de todos. Todos somos dependientes de todos los demás. Y en la medida en la cual yo soy dependiente de incluso el último detalle de la realidad, y toda la realidad depende de mí también. Todos nos encontramos en este completo arbut. Siguiente.
de mujeres hebreos, cuando el ser creado recibe la luz con el fin de otorgar, ¿cómo esto lleva al resto de las almas a la corrección? A través del hecho de que la persona recibe con el fin de otorgar y ayuda al resto de las almas. Sí, esto pasa a través de él, desde el Creador, por el Parsuf. Última pregunta de Petah Tikva 22. Es muy difícil para mí conectarme a Tess. ¿Cómo en el comienzo de las definiciones del estudio, durante el estudio, cuando nada se entiende, nada en la mente, nada en las sensaciones, en qué yo debería pensar, qué es lo más correcto para realizar? Eso es un problema. Está escrito que la persona no aprende más que en el lugar donde su corazón anhela. Entonces me parece a mí que a fin de cuentas ella debe de aprender Tess con nosotros, así como nosotros estudiamos, porque aquí hablamos sobre una mujer. Para un hombre es obligatorio, pero la mujer digamos que no tanto, pero aún así debe de estar con nosotros, tratar de estar en la clase, pero más aún ella puede estudiar otros artículos también. Generalmente, para las mujeres, los artículos que leemos antes del test son suficientes. De Shamati, de Rabash, artículos de Baal HaSulam también, claro. Y aquí estudiamos este tema en la clase y más allá de esto, digamos que con esto puede la mujer estudiarlo y avanzar. Todo lo mejor para todas. ¿Y qué más tenemos hoy, Gilad? Tenemos una programación grabada por hoy día de 10 a 10:30 en tiempo de Israel. Tenemos las noticias con el Dr. Michael Lightman y de 10:30 a 11:15 el programa Mirada Interna con el Dr. Michael Lightman. Bien. Así que todo lo mejor para todos. Y si quieren algo, escríbanos a nosotros. Si quieren sugerir cambios. Y nosotros vamos a acomodar las cosas para que sean interesantes y buenas para todos. Petah Tikva 17, ¿quiere preguntar algo al final ahora? Sí, disculpe. Olvidé apagar la signomarca. La luz de Nefesh, ¿qué significa? Yo ya no sé lo que es la luz de Nefesh. Ya acabamos con la clase. ¿Sí? Ok, pregunta. Veo que todos quieren escuchar. Baal HaSulam habla que a través de la luz de Nefesh, eventualmente todas las vasijas visten la luz de Malhut y de alguna manera diferente la luz de los círculos y nuestra conexión. No, yo dije que la luz, incluso la luz más pequeña, a este se le denomina la luz de Nefesh. La luz que digamos que no se recibe a través de la pantalla. Y la que pasa, esta luz que llega a través de los sigulim, de los círculos, también se llama la luz de Nefesh. Nefesh es de nefishá, de como respirar. Así como que existe solo ahí en el aire. Y aquí el aire ya tiene movimiento. Cuando ya tiene movimiento, se llama la luz de Ruach. Y si ya revelamos entonces que hay algo más interno, una fuerza interna que la activa, entonces a esto ya le llamamos Neshama. Y así en adelante. ¿Ves? Las personas están aprendiendo cosas no buenas a través de ti. Hebreo 10. Entonces, ¿qué es el inanimado de Nefesh, de la santidad? El inanimado de Nefesh de Kedushá es inanimado de Nefesh de Kedushá, de santidad. Continuamos mañana. प्यार का मतलब है एकता एक ही में दिखा के ये खुदा Together we grow, light awakens our soul, the spark of love flash
flashes, ego is turning to ashes. In lessons with friends, we discover his hand. No lies on the path, I promise I'll cover your back. When we pray for our connection, we can hear his call. We are following one goal, we are ready to go. When we step into the light, about reason so high, together we can fly above the sky. साथ साथ है मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता, एक ही मैं दिखा के ये खुदा. साथ साथ है मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता, एक ही मैं दिखा के ये खुदा. Together we grow, light awakens our soul. The spark of love flashes, ego is turning to ashes. When we step into the light, about reason so high, together we can fly above the sky. साथ ही साथ है मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता, एक ही मैं दिखा के ये खुदा. साथ ही साथ है मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता, एक ही मैं दिखा के ये खुदा. साथ ही साथ मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता, एक ही मैं दिखा के ये खुदा. साथ ही साथ मैंने सीखा प्यार का मतलब है एकता, एक ही मैं दिखा के ये खुदा.